Ok chicos, el día de ahora vamos a estar estudiando otro choque unidimensional. Este es el ejemplo 2.12 que viene en la página 151 de su libro de Mecánica 2. Me dice que una nave viaja con velocidad inicial al encuentro de un planeta que se mueve a velocidad constante. Esta es una velocidad uniforme que presenta el planeta alrededor del Sol. Lo rodea y luego se aleja de él, como se muestra en el esquema. Veamos que el cohete inicialmente trae esa trayectoria, lo rodea y pues ya finalmente aumenta lo que es su velocidad. Las velocidades de las naves y el planeta son relativas al Sol. ¿Esto qué significa? Es como si el Sol estuviera observando esos cambios de velocidad. Determina la velocidad del cohete en relación al Sol con que se aleja lo que es la nave. Entonces, aquí en esta situación, pues yo voy a tener que utilizar una ecuación relativa para poder estar resolviendo este problema. Para esto, pues yo me voy a dar cuenta que esto es un choque perfectamente elástico y es un choque sin contacto. Esto quiere decir que la conservación de la cantidad de movimiento y lo que es la energía cinética pues se está conservando. A partir de eso pues yo voy a empezar a estar encontrando esa ecuación que yo voy a necesitar para poder resolver este ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense muy bien. Como el sistema me está diciendo que es un choque, o se está analizando que el choque es elástico, eso quiere decir que la energía cinética del sistema, la energía cinética total del sistema inicial, pues va a ser igual a la energía cinética total final que se va a estar conservando. Entonces, como mi sistema pues está conformado por dos cuerpos, eso quiere decir que la energía cinética inicial 1 más la energía cinética inicial número 2 pues va a ser igual a la energía cinética final 1 más la energía cinética número 2. Desglosándolo, me queda que la mitad de la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado más la mitad de la masa 1 por la velocidad inicial 1. Bueno, aquí sería 2, velocidad inicial 2 al cuadrado, pues va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad final 1 al cuadrado más la mitad de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, como lo hemos estado haciendo en problemas anteriores, pues yo tengo un valor común que se encuentra tanto en esta parte de la ecuación como en la otra parte que es el medio. Para poderlo eliminar, pues nosotros lo vamos a multiplicar por 2, así como lo hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores para poder simplificar mi ecuación, y me va a quedar que la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado más lo que es lo que queremos eliminar, la masa 2, va a quedar aquí, por la velocidad inicial 2 al cuadrado va a ser igual a la masa por la velocidad final 1 al cuadrado más la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces aquí pues ya tenemos simplificada la ecuación de la energía cinética total del sistema que se está conservando tanto inicial como finalmente, y donde la estamos simplificando, donde estamos eliminando los medios de toda la expresión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, que me dice que la cantidad de movimiento total inicial pues va a ser igual a la cantidad de movimiento total que va a ser final. Eso significa que la cantidad de movimiento inicial 1 más la cantidad de movimiento inicial número 2 pues va a ser igual a la cantidad de movimiento final 1 más la cantidad de movimiento final número 2. Y me va a quedar que la masa 1 por la velocidad inicial 1
más la masa 2 por la velocidad inicial número 2, pues va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final número 2. Entonces aquí vamos poniéndole masa 1 y masa número 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer, pues yo ya tengo la ecuación de la energía cinética total del sistema, y acá yo tengo la otra ecuación que es de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces voy a agarrar ambas ecuaciones y lo que voy a hacer es que los valores unos de la masa 1 y la velocidad 1 pues que se encuentren en uno de los extremos, y los valores del cuerpo número 2 pues se encuentren en el otro extremo. Entonces haciendo esto, en el primero me va a quedar que la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado. Entonces paso todo esto para acá, como está sumando, pasa restando. M1 por velocidad final 1 al cuadrado va a ser igual a M2 por velocidad final 2 al cuadrado. Este lo paso restando, menos M2 por velocidad inicial 2 al cuadrado. Y ahora voy a agarrar la de la cantidad de movimiento, que me dice M1 por velocidad inicial 1 menos M1 por velocidad final 1 va a ser igual a M2 por velocidad final 2 menos M2 por velocidad inicial número 2. Entonces ya tengo las masas 1 en uno de los extremos y las masas 2 en otro de los extremos, con la finalidad de factorizar y seguir simplificando lo que es mi ecuación. Entonces, si continúo haciendo eso, pues yo me voy a dar cuenta que aquí tengo un término semejante que yo lo puedo factorizar, que es la masa 1 por velocidad inicial 1 al cuadrado menos la velocidad final 1 al cuadrado. Esto es igual, acá tengo otro término semejante que es la masa 2. Esto va a multiplicar a la velocidad final 2 menos la velocidad inicial 2 al cuadrado. Y esto que le hicimos a la ecuación que proviene de la conservación de la energía cinética, pues le vamos a hacer a la ecuación que proviene de la cantidad de movimiento, que va a ser la masa 1 por la velocidad inicial 1 menos la velocidad 1 va a ser igual a la masa 2 por la velocidad final 2 menos la velocidad inicial número 2. Entonces, ya de igual manera, tanto en una ecuación como en la otra, pues ya factoricé ambos extremos. Ahora lo que voy a tener que hacer es dividirlos. Pero antes de dividir, pues yo voy a separar este binomio que tengo en este extremo. Entonces voy a poner esa diferencia de cuadrados pues de una manera factorizada, que me va a quedar que la masa 1, aquí voy a poner la velocidad inicial 1 menos la velocidad final 1, esto va a estar multiplicando a la velocidad 1 más la velocidad final 1. Entonces esto pues ya queda factorizado, esta expresión de diferencia de cuadrados. Y va a suceder lo mismo acá en el otro extremo. Va a ser masa 2, voy a tener velocidad final 2 menos velocidad inicial 2. Esto se va a multiplicar a la velocidad 2, pero ahora más velocidad inicial 2 en este caso. Ahí está. Y ahora todo esto pues va a dividir a la que proviene de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, que tenemos M1 por velocidad inicial 1 menos velocidad final 1. Esto es igual a M2 por velocidad final 2 menos velocidad inicial número 2. Y esto me va a permitir simplificar aún más el estar dividiendo estas expresiones, como aquí masa 1 se elimina con esta, este se elimina con este otro, masa 2 se elimina con este y esta se elimina con esta otra. Entonces como resultado me va a quedar que la velocidad inicial 1 más la velocidad final 1 pues va a ser igual
a lo que es la velocidad 2 más la velocidad inicial número 2. Y esta es la ecuación que yo voy a estar utilizando para poder encontrar lo que es la velocidad final que va a adquirir este cuerpo. A esta ecuación se le conoce como la ecuación relativa para todos los choques perfectamente elásticos. Entonces, eso quiere decir que los ejercicios que hemos estado resolviendo anteriormente de choques elásticos, pues yo me puedo apoyar también de esta ecuación para poderlos estar resolviendo. Ya ven que estuvimos contemplando tanto la conservación de la energía cinética como la conservación de la cantidad de movimiento. Y aquí tenemos esta ecuación ya desglosada de esa relación entre esas dos condiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, como vamos a despejar lo que es la velocidad 2, porque en este caso le vamos a dar la masa 1 a lo que es el planeta y el cohete va a ser la masa número 2, pues vamos a tener que encontrar la velocidad final 2. Entonces, para esto me va a quedar despejado que la velocidad 2 pues va a ser igual a la velocidad inicial 1 más la velocidad final 1. Como este está sumando, pasaría restando la velocidad inicial número 2. Pero aquí sucede algo muy interesante. Aquí me está diciendo que el planeta, que es la masa 1, se mueve a una velocidad. La velocidad con la que se mueve es una velocidad uniforme, porque así se mueve en el espacio. Eso quiere decir que al principio y al final va a mantener una misma velocidad. Entonces, eso significa que la velocidad inicial 1 más la velocidad final 1, pues va a ser la velocidad del planeta más la velocidad del planeta, que es una velocidad constante, menos la velocidad inicial número 2. Pero la velocidad inicial número 2, si ustedes se dan cuenta, vectorialmente está en sentido contrario a la velocidad uniforme que lleva el planeta. Entonces, por eso aquí pues va a ser menos la velocidad inicial número 2. Hay que respetar el sentido vectorial. Entonces, aquí eso me queda que la velocidad 2 pues va a ser igual a 2 veces la velocidad que va a llevar el planeta más la velocidad inicial número 2, porque menos por menos me da más. Entonces, si el problema me está diciendo que la velocidad inicial, en este caso, la velocidad inicial del planeta 2, pues va a ser igual a 12 kilómetros sobre segundos, y me está diciendo que la velocidad del planeta es igual a 13 kilómetros sobre segundos. Si yo lo sustituyo dentro de la ecuación, me va a quedar que la velocidad final que va a tener el cohete pues va a ser igual a 2 veces lo que es la velocidad del planeta, 13 kilómetros sobre segundos, y se va a sumar a los 12 kilómetros sobre segundos, y finalmente el cohete pues va a salir disparado con una velocidad de 38 kilómetros sobre segundo, que esto es 3 veces mayor que la que traía inicialmente. Entonces, esta ecuación, como les digo, que tenemos aquí, esta es la ecuación relativa que nosotros podemos estar utilizando para los choques completamente elásticos. Choques elásticos. Que esta expresión se representa también de otra manera. Ustedes lo van a poder encontrar también como E es igual a menos lo que es la velocidad final 2 menos la velocidad final 1 entre la velocidad inicial 2 menos la velocidad inicial número 1. Entonces nada más es la misma, pero nada más está representada de diferente forma, donde E es igual a un coeficiente de restitución, que este E es un valor adimensional, un valor que no presenta unidad, que varía entre el 0 y el 1.
Eso significa que si E es igual a 1, eso significa que el choque es completamente elástico. Pero si E es menor a 1, pero E es mayor a 0, si está dentro de este rango, eso significa que el choque es inelástico. Y aquí sería elástico. Entonces es una forma también de cómo estar utilizando esta ecuación, donde ya se está contemplando lo que es la conservación de la energía cinética y de la conservación de la cantidad de movimiento, que se resume en esta ecuación que se llama ecuación relativa, ¿vale? De los choques que son perfectamente elásticos, siempre y cuando aquí este coeficiente de restitución pues sea igual a 1, contemplándolo igual a 1. Entonces, con esta ecuación vamos a estar resolviendo los mismos problemas anteriores, que eran choques perfectamente elásticos, para poderlos comparar y ver que nos puede dar el mismo resultado, y ya ustedes valorar que si ustedes hacen todo el procedimiento o utilizan directamente esta ecuación para poder estar resolviendo choques elásticos en su estudio de este fenómeno. Entonces aquí dejamos este ejercicio relacionado de un choque sin contacto, donde la energía cinética se está conservando como lo que es su cantidad de movimiento total, que el conjunto de ellas obtuvimos lo que es la ecuación relativa para poder estar encontrando esa velocidad final que tienen estos cohetes, que se llama impulso de asistencia gravitatoria. Entonces esto es lo que utilizan los satélites y los cohetes para poder acelerar en el espacio. Por esto dejamos este ejercicio relacionado con choque unidimensional, choques sin contacto.